Hola a todos, y ahora veremos el patrón repository o repositorio, así que empecemos. En el video de hoy vamos a hablar sobre el patrón repository, un patrón de diseño fundamental para la gestión de datos en aplicaciones. Este patrón te permite separar la lógica de acceso a datos de la lógica de negocio, resultando en un código más limpio y mantenible. Este patrón establece una interfaz que especifica las operaciones CRUD, crear, leer, actualizar y eliminar, y otras operaciones personalizadas. Dicha interfaz es implementada por clases concretas que se encargan de interactuar con la fuente de datos específica, como bases de datos o servicios web. De esta forma, el resto de tu aplicación no necesita conocer los detalles de la implementación de la fuente de datos, lo que facilita el mantenimiento y aumenta la flexibilidad del código. Para entender mejor el patrón repository, veamos cómo se compone. Tendremos una interfaz repository con una serie de métodos generales para la gestión de objetos, el famoso CRUD. Y aquí es donde se pone interesante. Por ejemplo, podemos tener una implementación específica para una base de datos MySQL. Pero eso no es todo, también podemos crear otras implementaciones para diferentes bases de datos. ¿Qué tal una para PostgreSQL? O quizás prefieres MongoDB, incluso podrías tener una para Oracle. La idea es que puedas cambiar la implementación de la base de datos sin tocar el resto de tu aplicación. Simplemente implementas la interfaz repository para la nueva base de datos y listo. Pero, ¿por qué debería usar el patrón repository? Bueno, aquí te contamos tres de sus principales ventajas. Reusabilidad. Una de las principales ventajas del patrón repository es la reusabilidad. Al encapsular la lógica de acceso a datos en un repositorio, puedes reutilizar ese código en diferentes partes de tu aplicación o incluso en diferentes proyectos. Esto reduce la duplicación de código y facilita la implementación de cambios en la lógica de acceso a datos. Mantenibilidad. El patrón repository mejora la mantenibilidad del código al separar la lógica de negocio de la lógica de acceso a datos. Puedes modificar una sin afectar a la otra. Esto hace que el código sea más modular y fácil de mantener. Si necesitas cambiar la forma en que accedes a los datos, solo necesitas actualizar el repositorio, sin afectar al resto de tu aplicación. Y por último, claridad y organización. El uso del patrón repository aporta claridad y organización a tu código. La lógica de acceso a datos está centralizada en un solo lugar, lo que facilita su comprensión y mantenimiento. Además, las operaciones de datos se vuelven más explícitas y claras, lo que mejora la legibilidad del código. Entre sus casos de uso podemos encontrar la creación de una aplicación de ventas en línea, por ejemplo, para almacenar y recuperar datos relacionados con productos, clientes y pedidos. Otro ejemplo es la gestión de biblioteca, almacenando datos de los libros, usuarios, entre otros. Pero no hay mejor forma de ver este patrón que en código, así que veamos un ejemplo. Este ejemplo muestra cómo crear una clase usuario y un repositorio para almacenar y recuperar usuarios. Lo primero que vemos es nuestra clase usuario, la cual representa un usuario con sus atributos, tales como el ID y el nombre, además de su constructor, sus getters y un método que nos permite convertir todos los datos a una cadena de texto. Después tenemos nuestro repositorio de usuarios, en el cual gestionamos un arreglo dinámico de usuarios, con métodos para agregar, obtener y mostrar todos los usuarios disponibles. Además de un método que nos permite ampliar la capacidad de nuestro arreglo y que así sea escalable. Por último, tenemos la clase principal, en la cual instanciamos la clase usuario repositorio. Agregamos usuarios y mostramos la lista de usuarios y buscamos un usuario por su ID, simulando cada proceso. Para entenderlo mejor, vamos a NetBeans. Observamos cada una de las partes mencionadas, desde nuestra clase usuario, pasando por el usuario repository y nuestro main. Bien, en esta clase usuario repository es en la que observamos toda la lógica para crear un repositorio que nos permita agregar, obtener y mostrar los usuarios. Y por último, nuestro main, el cual instanciará el repositorio de usuarios y usará sus distintos métodos para comprobar que todo esté en orden, mostrándonos por consola la correcta búsqueda del usuario pedido, que en este caso es el usuario María, que fue encontrado. Si te ha gustado, suscríbete y dale like. Nos vemos próximamente en un nuevo video con un nuevo e interesante patrón de diseño. Hasta la próxima.